Buenas noches. Vamos a empezar nuestra ponencia del mes de junio. Está con nosotros el doctor Julio Leonardo Martínez Martínez. Él es egresado del Instituto Nacional de Pediatría, es anestesiólogo pediatra. Trabaja actualmente en el Hospital Regional Adolfo López Mateos y en el Ángeles del Pedregal. El doctor también es instructor BLS, ACLS, y el tema que nos va a dar el día de hoy es cirugía maxilofacial bajo una perspectiva integral, seguridad de la vía aérea y optimización analgésica. Como avisos, pues recordarles que 6, 7 y 8 de agosto estamos realizando nuestro congreso regional. Los estamos invitando, ojalá puedan acudir al Congreso o a alguno de nuestros talleres. Tenemos 3 talleres, el taller Ecardia, el taller Tiva Morelos y el taller RECAL, que es reanimación en situaciones especiales. Ojalá nos puedan acompañar. Entonces, le cedemos el micrófono a usted, doctor. Ok, muchas gracias. Buenas noches, agradezco la invitación y pues nuevamente me presento. Soy el doctor Julio Leonardo Martínez Martínez. Soy anestesiólogo egresado del Hospital Regional Licenciado Adolfo López Mateos, donde actualmente soy adscrito y pues hice anestesiología pediátrica en el Instituto Nacional de Pediatría. Pues me pidieron que pudiera darles un tema. Damos algo de cirugía maxilofacial, que es una cirugía que me apasiona mucho. Tengo un grupo de trabajo con el que llevamos bastante tiempo de experiencia y sobre todo desarrollando las técnicas basado en lo que es los protocolos ERAS, y pues es lo que vamos a presentarlos el día de hoy. El nombre de la presentación es cirugía maxilofacial bajo una perspectiva integral, seguridad de la vía aérea y optimización analgésica. Damos inicio. Como primer punto, vamos a definir los objetivos de nuestra ponencia, que van a ser 5. El primero, vamos a reconocer los principales retos anestésicos en la cirugía maxilofacial, que principalmente van a ser el abordaje de la vía aérea, el sangrado y el mantenimiento transoperatorio y las técnicas de extubación. Como segundo punto, identificar predictores de vía difícil y el planeación del abordaje de la vía aérea. Como tercer punto, revisar estrategias de inducción, mantenimiento y extubación segura. Cuarto, integrar la analgesia multimodal y el uso de la anestesia regional en este tipo de cirugía. Y como último punto, discutir las medidas para prevención de complicaciones perioperatorias. Menciono que no tengo ningún conflicto de interés en la realización de esta presentación. Podemos hacer la mención de algunos equipos con nombres específicos, pero sin ningún conflicto de interés. Primero, pues vamos a definir los retos que va a haber en la cirugía maxilofacial, recordando que pues, la cirugía maxilofacial es una rama de la odontología en la cual se le hace abordaje de todo lo que es la cirugía de cara y cuello, sobre todo con lo que es cirugía oral y cirugía para trauma o rehabilitación. Entonces, vamos a tener 3 ejes principales en el abordaje de este tipo de cirugías. El principal, el más importante, o el que es más impresionante para los anestesiólogos, es el abordaje de la vía aérea. La mayoría de nuestros pacientes van a tener una vía aérea difícil anticipada y que va a ser compartida con el cirujano. ¿Qué hablamos de vía aérea difícil? Pacientes con micrognatia, retrognatia, cuello corto, antecedentes de SAOS, apertura oral limitada, fracturas faciales que limitan la ventilación, la oxigenación y, como mencionamos, que van a ser compartidas con el cirujano durante toda la cirugía. Ya sea que decidamos un abordaje oral en el cual el tubo, pues vamos a tener que estar moviéndolo de lado, desplazándolo y con el riesgo de extubación, o cuando hacemos un abordaje nasal en el cual con los movimientos que hacen el tubo puede estar desplazándose un poco hacia adentro, hacia afuera, y pues siempre tenemos ese reto. El acceso limitado durante el procedimiento son cirugías comúnmente largas, más de 3, 4 horas, en el cual ellos están abordando por acceso intraoral, nasal, y es complicado que nosotros podamos intrometernos en el manejo de la vía aérea durante la cirugía. Posteriormente a los procedimientos va a haber edema y distorsión anatómica, entonces la vía aérea que originalmente conocíamos no va a ser la que vamos a tener al final. Los tejidos van a estar inflamados, sangrando, con mocos, secreciones, que van a hacer difícil el reabordaje de la misma. En cuanto al sangrado y la ventilación, obviamente como la cirugía es intraoral
o en las estructuras periféricas a la cara, es un área muy vascularizada, muy irrigada y muy inervada. Por lo tanto, cualquier incisión va a producir un sangrado importante. Y los sangrados de la vía aérea, recordando que estos pueden pues pasar a vía respiratoria, incrementándonos el riesgo de broncoaspiración, o a vía digestiva, y que posteriormente puede incrementar el riesgo de náusea y vómito en el posoperatorio. A algunos tipos de cirugía, sobre todo lo que son fracturas faciales o en el contexto de cirugía ortognática, que es en aquella en el que hacemos la reestructuración de las estructuras faciales para una mejor ventilación, oxigenación y sobre todo la estructura facial. Al final muchas veces se tiene que hacer una fijación maxilomandibular. Por lo tanto, la entrada o la apertura de la vía oral va a estar limitada. Entonces, si no aspiramos las secreciones, el sangrado previamente, puede ser complicado al término de la cirugía. La dificultad para la ventilación y la extubación, como comentamos, el edema y la distorsión de la vía aérea, pues se puede ver magnificado en este punto. Y en el periodo postoperatorio, los riesgos de extubación fallida, la obstrucción postoperatoria por sangrado de secreciones y una necesidad de vigilancia estrecha. Estos van a ser nuestros principales ejes de la cirugía maxilofacial. Ahorita vamos a puntualizar puntos específicos en cada uno, pero son los 3 criterios que debemos de pensar cuando hacemos la planeación anestésica de estos casos. Me gusta describir el tipo de cirugía maxilofacial en 5 grupos. Vamos a tener primero el trauma facial, que va a ser aquel paciente que puede tener antecedentes crónicos, degenerativos o no tenerlos, que por alguna situación tiene alguna lesión. Digamos, los trauma vial, accidentes de domiciliarios, inclusive riñas, en los cuales hay fracturas orbitarias, maxilares, mandibulares. Aquí nuestro desafío principal va a ser el sangrado de las estructuras y la vía aérea que puede estar inestable, sobre todo lo que son las fracturas del Lefort, que es el componente de maxilar, nasal y orbitario. Aquí la vía aérea va a estar altamente comprometida, un sangrado alto que ante la movilización de esas estructuras puede producirse el resangrado y obviamente el dolor y la recuperación va a ser complicada o muy doloroso. La cirugía ortognática en aquellos pacientes que hay deformidades dentofaciales, se hace la corrección tratando de movilizar maxila, mandíbula o mentón, y aquí la vía aérea va a estar comprometida, el riesgo va a ser la extubación, sobre todo por el edema que puede haber posterior a las cirugías. Entonces aquí el riesgo en la vía aérea vamos a manejarlo como moderado o alto, el sangrado moderado y el dolor moderado. Sobre todo los pacientes suelen referir parestesias y molestias después de la cirugía. En los pacientes pediátricos, lo que es el labio paladar hendido, aquí el manejo de la vía aérea va a ser lo complicado, tanto para la ventilación y la intubación, y el manejo de la analgesia. Recordando que muchos de nuestros pacientes que se hacen son pacientes lactantes, entonces la imposibilidad de comentarnos el dolor, pero lo vemos con escalas de dolor visuales, con bases fisiológicas. Vamos a ver las alteraciones de los signos vitales, la exaltación de nuestros pacientes. Entonces, tenemos que cuidar la analgesia en este tipo de pacientes. Aquí el manejo de la vía aérea, la complejidad va a ser moderada. El sangrado bajo moderado por la infiltración que muchas veces hace el equipo quirúrgico con anestésicos locales, anestésicos tópicos, y va a disminuir el sangrado, pero el eje o el reto en este tipo de cirugías va a ser el manejo del dolor. Los tumores y la cirugía reconstructiva, aquí los pacientes van a tener anatomía alterada dependiendo de dónde se encuentre el tumor, puede ser tanto extraorales como en boca, cuello, y que nos van a limitar el abordaje en la vía aérea. Este tipo de pacientes muchas veces se tiene que abordar por fibrobroncoscopía o con técnicas quirúrgicas como son la traqueostomía u otras, ¿no? Abordajes de emergencia por el tipo de cirugía, de deformidades que tienen. Aquí es el que clasificaría con el riesgo más alto tanto para el sangrado en la vía aérea y la recuperación. Y finalmente la cirugía odontológica compleja, que aquí van a ser lo que podemos manejar inclusive desde extracciones de terceros molares, dientes supranumerarios, lo que son las frenilectomías, cirugía reconstructiva odontológica, que es cirugía prolongada, que puede ser muy dolorosa, y comúnmente aquí el paciente es aquel que no tolera las inyecciones, que el estar en un quirófano le genera ansiedad, y muchos de los abordajes son por pseudonalgesia. Entonces aquí el riesgo que tenemos principalmente es el abordaje de la vía aérea,
que podemos, ante los agentes que utilizamos, puede haber depresión respiratoria. Aquí el riesgo de la vía aérea puede ser bajo moderado, más que nada porque compartimos un poquito la vida con el trabajo. Afortunadamente se mantienen los reflejos de protección de los pacientes, pero aún así hay riesgo de aspiración de la sangre, de los líquidos que se utilizan. Aquí el sangrado va a ser bajo y el dolor bajo moderado. Entonces, estos son como los 5 tipos de cirugías principales que vemos en los procedimientos de cirugía maxilofacial. Voy a presentarles algunos ejemplos de fotos de algunos casos que hemos tenido. Aquí tenemos lo que es trauma facial, algunas fracturas mandibulares, que usualmente el paciente cuando vamos a hacer la inducción tiene muy limitada la apertura oral por el dolor, por la misma fractura o los inmovilizadores que utilizan los cirujanos, pero al término de la cirugía mucho mejor movilización y pues el manejo del dolor ayuda a que el paciente pueda ventilar adecuadamente. Pero aquí el reto pues, va a ser el abordaje al inicio de la cirugía. La cirugía ortognática, que voy a ponerle los videos, son cirugías en las que usamos cinceles, sierras o inclusive se tiene que hacer la fractura del effort, pero controlada en este tipo de procedimientos y son cirugías dolorosas. Aquí la interacción con toda la inervación de rostro es amplia, entonces tenemos que usar abordajes de analgesia multimodal, técnicas regionales de anestesia para el manejo del dolor en este tipo de cirugías. Y recordando el edema facial que se produce, si pueden ver, hay mucha manipulación de los tejidos. Entonces, lo que son labios, laringe y todo lo que se manipula se suele dramatizar bastante. La cirugía del labio paladar hendido, aquí tenemos algunos casos. Como vemos, la deformidad que tenemos en el paladar va a hacer que sea a veces muy difícil la ventilación. La lengua puede protruir hacia atrás y generarnos una obstrucción. El manejo del dolor, que va a ser lo prioritario en este tipo de pacientes. La cirugía de tumores. Recordemos que las tumoraciones producen deformidad de los tejidos, va a haber mucho más sangrado por la neovascularización y la cercanía que hay con diferentes órganos o estructuras vitales, como aquí podemos ver la cercanía a los puntos vasculares de cuello, hacen que sea una cirugía compleja. Y finalmente la cirugía odontológica compleja. Tenemos aquí el caso de una frenilectomía en niño, una sedación consciente, entonces aquí el riesgo de aspiración, el sangrado y sobre todo la depresión respiratoria o el uso de equipo de fijación externos que van a dificultar la ventilación al término del procedimiento. ¿Cómo va a ser nuestra evaluación preanestésica? ¿Qué es lo que tenemos que evaluar en este tipo de pacientes? El primer punto, creo que el que tenemos siempre mayor interés, la vía aérea. ¿Qué vamos a evaluar? La apertura oral, la distancia interincisival, esto para la decisión de si vamos a hacer una laringoscopía o tenemos que hacer alguna técnica con fibrobroncoscopía o algún otro tipo de abordaje. Predictores de vida difícil, como son el malampate y la estancia tiromentoniana o la protusión mandibular, la movilidad cervical, sobre todo en paciente geriátrico, en pacientes con tumoraciones que pueden afectar este cuello, la presencia de dientes, prótesis y dismorfias faciales, tanto para el riesgo que hay de aspiración por alguna lesión de piezas que estén ahí móviles, o para tanto la ventilación por el soporte que nos da los dientes para la estructura facial, ¿no? En la cirugía, pues el tipo de cirugía ya lo comentamos, dependiendo de cada uno va a haber mayor o menor sangrado, sangrado activo y la presencia de secreciones, la localización de fracturas, las deformidades anatómicas, el edema facial que se va a encontrar en todo este tipo de cirugías al término y que el acceso va a estar compartido con el cirujano. Los riesgos perioperatorios. Mucho de la cirugía reconstructiva se hace en paciente joven, paciente que no tiene comorbilidades, pero la cirugía para trauma y resección de tumores normalmente es paciente geriátrico o que tiene otras enfermedades asociadas. Aquí lo que nos va a importar es el ayuno y el riesgo de broncoaspiración. El paciente con SAOS, que es normalmente el paciente que entra a la cirugía ortognática, que es un paciente que tiene la vía aérea limitada, poco flujo de aire, mucha obstrucción y las comorbilidades respiratorias que puede haber, hipertensión arterial pulmonar, cor pulmonale, obesidad, etcétera. El estado hemodinámico y las comorbilidades asociadas, pacientes cardiópatas que pueden usar anticoagulantes o antiagregantes plaquetarios, el riesgo incrementado de sangrado que vamos a tener aquí, y los pacientes isquémicos con antecedente de hipertensión arterial, que la fluctuación de la presión arterial va a ser un reto en este tipo de cirugías.
como ya mencionamos, anticoagulación, y pues el plan de extubación y vigilancia que vamos a tener dependiendo de cada tipo de cirugía. Aquí les presento unos casos de cirugía ortognática. Si podemos ver, el paciente antes de la cirugía, completamente predictores de vía aérea difícil, un cuello corto, una microretrognatia que hace difícil la ventilación. En este tipo de cirugías, previo a realizar el procedimiento, se toman estudios dinámicos, tomografías computarizadas, y nosotros con programas de física evaluamos la vía aérea para ver qué predicción tenemos y hacer un plan de abordaje quirúrgico. Normalmente pensaríamos que este tipo de paciente sería el candidato para fibroncoscopía. En este caso se pudo realizar con videolaringoscopía, pero más adelante lo veremos, que tenemos que hacer un plan de abordaje con progresión. Si el plan original no funciona, tengo que tener un plan subsecuente que me permita hacer el abordaje en la vía aérea. Pero vemos aquí en las imágenes como previo a la cirugía, una limitación importante en la vía respiratoria, posteriormente a la cirugía y la reestructuración facial, una mejoría en toda la oxigenación y la ventilación que van a permitir a través de las estructuras de la laringe. Otro caso, una femenina, igual características de microretrognatia, de deformidad dentofacial clase 2, clase 3, que hace que sea difícil ventilar a estos pacientes. Y aquí podemos ver en los estudios dinámicos la mejoría de la vía aérea al término de los procedimientos. Y aquí vemos en la imagen inferior derecha cómo se reestructura tanto mandíbula como maxilar y mentón. En la estrategia para el manejo de la vía aérea, recordando la planificación anticipada, la evaluación dirigida hacia los predictores de vía difícil, la revisión de estudios de imagen, placas de tórax, tomografías, resonancia, lo que tenga que nos pueda guiar. Si hay alguna deformidad de los tabiques nasales, alguna de las narinas está ocluida, deformidad o lateralización de la tráquea, para nosotros hacer el plan quirúrgico. Tener un plan de vía aérea primario y alterno. Recordemos que las guías de la DAS, de última actualización del año pasado, nos comentan que de primera instancia ya no es una opción, sino casi una obligación el uso de videolaringoscopio para el abordaje inicial de la vía aérea, pero si no, tenemos que pensar reposicionamiento del paciente, utilizar una hoja hipercurva, algún tipo de estilete, el fibroncoscopio, y si no abordar, entro en un contexto, no puedo ventilar, no puedo intubar, los dispositivos de rescate, como son dispositivos supraglóticos, y finalmente pensar si hay que hacer algún abordaje quirúrgico en la vía aérea. En la preparación y optimización, el monitoreo estándar, recordando que lo que menciona la norma oficial 006 para el abordaje, el manejo de la anestesiología aquí en México, dentro de nuestro monitoreo estándar está la transmisión neuromuscular, que va a ser un monitor que no usamos comúnmente, pero es importante, si tenemos disponibilidad, aprender a usarlo, utilizarlo, porque comúnmente pensamos que este monitor nos va a dar datos de la ventilación del paciente y no, aquí erróneamente lo pensamos. Este monitor lo que nos va a decir es el tono laringio. Entonces, en un paciente que hay edema y dismorfia después de la cirugía, es importante saber que el tono de la laringe está presente para evitar que haya obstrucciones al término de la cirugía. Un acceso vascular de buen calibre, idealmente un calibre 18 o 16, si se puede, dos accesos vasculares, pero esto va a estar estandarizado o va a ser a decisión del anestesiólogo. La optimización de comorbilidades, ver las consultas preanestésicas o interconsultas que sean necesarias para que el paciente entre en mejores condiciones, pacientes con ECPO o SAOS, valorar la posibilidad de que al extubar tenga un CPAP, pero optimizar este tipo de comorbilidades. La premedicación, que va a ser según el riesgo y las condiciones del paciente. Agentes ideales que usamos en este tipo de premedicaciones, los alfa-2 agonistas, dexmedetomidina, clonidina. Recordemos que es poco el riesgo de depresión ventilatoria por la sedación consciente que produce. Solo reservaría midazolam o algún otro tipo de agente que tenga mayor riesgo de depresión respiratoria en aquel paciente que es para cirugía electiva, que ya tenemos todo el equipo disponible y que vemos que los predictores de vía difícil son limitados o muy pocos. Y dependiendo del tipo de cirugía, como mencionamos, ortognática, trauma y tumores, la disponibilidad de sangre y hemoderivados a lo más breve posible, ¿no? El equipo y fármacos que vamos a utilizar para el abordaje de la vía aérea, aquí de cajón, lo mencionamos idealmente,
el videolaringoscopio. Afortunadamente, las tendencias actuales es que son equipos más accesibles, más económicos y con mayor disponibilidad, entonces ahí cumplimos un poquito con las reglas y las guías internacionales. Si se tiene un fibroncoscopio, qué mejor, sobre todo para pacientes que tengan alteraciones faciales o tumoraciones, para hacer de intubación despierto o dormido, nos va a optimizar el abordaje de la vía aérea. Los dispositivos supraglóticos, que van a ser dispositivos de rescate en aquellos pacientes que entramos en un contexto de no puedo intubar, no puedo ventilar, nos va a ayudar mucho para decidir si tenemos alguna técnica o algún equipo para proceder y abordar la vía aérea o decidir despertar al paciente si fuera necesario. El kit de vía aérea difícil, el carro con tubos, estiletes, medicamentos y sobre todo equipo quirúrgico si es que no podemos abordar la vía aérea. Los fármacos para la inducción, dependiendo de las características hemodinámicas de nuestro paciente. Recordemos que el propofol lo tenemos casi en todos lados, pero hay pacientes que la inestabilidad hemodinámica sería mejor abordada con fármacos como el letomidato o la ketamina. Relajantes neuromusculares, idealmente de acción corta, como son la succinilcolina o fármacos como el rocuronio, con el cual tenemos algún fármaco como es el Sugamadex, que nos va a permitir hacer una reversión programada o de emergencia. El uso de vasopresores en aquellos pacientes con antecedentes coronarios o alguna comorbilidad que no permita usar técnicas como es la hipotensión permisiva, y el uso de antieméticos y analgésicos para cumplir con las normas de los protocolos ERAS, que no haya dolor para una alta pronta y prevenir la náusea y vómito postoperatorio. Y básico, el equipo de aspiración que esté funcional, una sonda que permita aspirar grandes cantidades de secreciones, sangre o moco si es que lo hay. Antes de la inducción, recordemos que tenemos que hacer nuestro checklist, verificar que la máquina esté funcional, que no tenga fugas, que tenemos todo el equipo disponible. Una preoxigenación adecuada de 3 a 5 minutos con mascarilla facial o la técnica de ventilación apneica. Vamos a poner idealmente puntas nasales de alto flujo, pero si no las tenemos, puntas nasales con flujo alto para poder hacer la oxigenación mientras nosotros hacemos el abordaje de la vía aérea. Esto igual lo mencionan las guías DAS del año pasado. La posición óptima, si es que hay que ponerlo en rapa, semisentado, alinear ejes con almohadillas o sábanas que comúnmente utilizamos, pero valorar que la vía aérea esté lo más permeable posible para que no tengamos ninguna incidencia durante la intubación. El monitoreo que ya comentamos, electrocardiograma, oximetría de pulso, presión arterial y gold estándar para evaluar que esté bien intubado nuestro paciente, capnografía, capnometría y como les mencioné, si hay disponibilidad, transmisión neuromuscular. La inducción anestésica en pacientes con riesgo de aspiración, inducción de secuencia rápida. Los agentes de inducción dependiendo de las características del paciente. Recordemos que si hay inestabilidad hemodinámica, sugerimos el etomidato o la ketamina, o si no, una inducción fraccionada con el propofol. Relajante neuromuscular de acción rápida y la laringoscopia idealmente con un videolaringoscopio. Vamos a confirmar la posición de nuestro tubo con la capnografía y la capnometría. El mantenimiento puede ser con técnica total endovenosa o anestesia general balanceada. Sin embargo, por seguridad, la anestesia total endovenosa tiene que ser guiada por un neuromonitoreo y muchas veces en este tipo de cirugías, los monitores, sensores que utilizamos, B, SedLine o el que usemos, va a estar en la región frontal y la movilización o los puntos de referencia que a veces usan los cirujanos maxilofaciales hacen que estos sensores se puedan mover, se puedan dañar, se puedan mojar y muchas veces perdemos el punto de guía para este tipo de técnica. Por eso a veces sugiero la anestesia general balanceada como técnica ideal. La analgesia multimodal, vamos a guiarnos como punto la escalera analgésica de la OMS, de primer punto paracetamol y AINES, y vamos a ir subiendo dependiendo de las características del tipo de cirugía. La relajación neuromuscular según la necesidad quirúrgica, el control estricto de la hemodinamia, ya sea en el caso de una hipotensión permisiva o paciente que tenga alguna comorbilidad que no permita este tipo de tensión arterial, pues mantener presiones perfusorias. Y la coordinación con el cirujano para lo que es el sangrado, el edema y el plan de extubación o traslado a alguna unidad de cuidados intensivos si es que hay que salir con ventilación mecánica, que sea alguno de los casos.
¿Cómo vamos a elegir el dispositivo para la vía de la intubación? Bueno, las características de nuestro paciente. Si es una vía aérea difícil, idealmente el videolaringoscopio, pero no en todos lados lo tenemos disponibles. Entonces, tener un laringoscopio que sea funcional con diferentes hojas, sobre todo hojas para el abordaje de vía aérea difícil, pero de primera línea tendría que ser un videolaringoscopio. Pacientes con dismorfias faciales, pacientes sindromáticos, tumores, lo ideal fibrobroncoscopio, idealmente con técnica despierta, pero también se puede hacer dormido, mientras tengamos una buena ventilación. Vamos a decidir un abordaje nasotraqueal en aquellas cirugías que el abordaje va a ser principalmente intraoral. Este tipo de intubación ideal con los tubos preformados o cuello de cisne. Se puede hacer también con las cánulas armadas, pero esta evita el colapso de la vía respiratoria por la forma que tiene. Entonces, para nosotros nos va a dar mucho punto de beneficio para la oxigenación y la ventilación. Recordando que en fracturas de base cráneo está contraindicado este tipo de abordaje en aquellos pacientes con coagulopatías o el uso de anticoagulantes antiagregantes. Hay que valorarlo por el riesgo del sangrado a través del paso del tubo a través de las narinas, pero es una opción que tenemos. En aquellos pacientes en el que el abordaje de la vía aérea es casi imposible, podemos sugerir también un abordaje quirúrgico de primera instancia o de técnica de rescate. Y hablando de técnicas de rescate, pues los dispositivos supraglóticos que van a ser un dispositivo que va a ser de uso intermedio. La mayoría de las cirugías no se pueden realizar con mascarilla laringea, es más una técnica de rescate en lo que decidimos si hay algún otro, una manera más óptima de abordar la vía aérea o hay que despertar al paciente. Pero estos son los elementos que comúnmente usamos para el abordaje de la vía aérea, además de estiletes, buggy o guías. Aquí tenemos algunas imágenes. Si podemos ver en la primera, se hace un abordaje nasal para una cirugía ortognática y podemos ver en la pantalla del laringoscopio el tubo que está cerca de entrar a la vía glótica, ¿no? En la segunda imagen, un paciente que tiene fracturas faciales. Este paciente es un caso de trauma facial con cirugías de fractura de Lefort, clase 3, y varias fracturas que lo vamos a abordar posteriormente. Y aquí se hizo un abordaje oral con una cosa más, pasamos el tubo submentoniano. En aquellos pacientes que tenemos fractura de base de cráneo o fracturas muy importantes y que no se puede hacer el abordaje por vía nasal, es una técnica que tenemos también para permitir a los cirujanos trabajar intraoralmente sin tener que hacer el recambio del tubo. Y finalmente aquí un caso de un paciente con un absceso de cara y cuello, en el cual decidimos hacer el abordaje intranasal, pero también un poquito de la academia y de la práctica, hacemos el abordaje nasal por fibrobroncoscopía, que es una opción que tenemos. Como vieron, había presencia de moco en la vía aérea, entonces siempre tener presente los aspiradores para permitir visualizar mucho mejor la vía, poder abordarlo de una manera segura. Pues yo en el hospital trato de que mis residentes tengan esta formación con los diferentes instrumentos y equipos que tenemos para que pues posteriormente ellos en su práctica médica puedan desarrollarse de la mejor manera. Entonces, ¿por qué videolaringoscopio? ¿Por qué fibrobroncoscopio? Las evidencias actuales, todas las guías recientes nos mencionan que nos dan mayor tasa de éxito al primer intento, menor lesión de los tejidos de cavidad oral, de estructuras de laringe, mejor visualización glótica. Nos va a dar mucho mayor tasa de éxito. El fibrobroncoscopio, aunque tiene una curva de aprendizaje importante, igual ya hay mayor cantidad de fibrobroncoscopios disponibles. Bueno, esto lo hablamos desde un centro de segundo o tercer nivel, pero afortunadamente pues hay más posibilidad de practicar con estos instrumentos. Si tenemos la posibilidad de hacerlo, lo recomiendo. Tenemos una curva de aproximadamente 10, 20 intubaciones para decir que somos lo suficientemente competentes para poder abordar una vía aérea difícil con este dispositivo. Entonces, ahí toca hacer un poquito de práctica. Dentro de las limitaciones de estos dos dispositivos van a ser el sangrado y la presencia de secreciones. Entonces, siempre tener a la mano aspirador y pues la curva de aprendizaje y la disponibilidad.
La vía aérea traumática, vamos a tener fracturas faciales. La que va a tomar mayor relevancia, pues va a ser la fractura de Lefort, en el cual vamos a tener fractura de maxila, del arco cigomático, puente nasal y orbitario, recordando que el Lefort 1 va a ser arriba de los ápices dentales, el Lefort 2 antes de la pirámide nasal, y el Lefort 3 ya incluye órbitas y puente nasal, y que lo que nos va a producir va a ser no solo el edema y el sangrado de la vía aérea, sino la deformidad facial, una dificultad para la ventilación y la intubación. ¿Qué también está asociado a este tipo de lesiones? Pues trauma cervical, el trauma cervical, que en algunos casos va a requerir que usemos un collarín rígido, y la posibilidad de la hiperextensión se ve limitada. Otras complicaciones asociadas, el sangrado, las secreciones, la obstrucción de la vía aérea. Entonces, aquí tenemos que hacer nuestro abordaje pensando que primera opción, videolaringoscopio. Segunda opción, un fibroncoscopio. Y si no, pensar en una técnica quirúrgica. Siempre delimitar cuántos intentos vamos a hacer de videolaringoscopía antes de progresar. Idealmente no más de 3 intentos, o por lo menos estos 3 intentos diluidos entre 12 operadores, pero no retrasar el abordaje de la vía aérea con otro tipo de dispositivo si es que contamos con él, o no esperar hasta las últimas instancias cuando estemos en un contexto en el que el paciente esté en hipoxemia, desaturando, incluso en un contexto de paro, para pensar en un abordaje quirúrgico. Aquí el objetivo va a ser oxigenar primero e intubar con el menor número de intentos. Aquí el caso que mencionaba previamente, fractura del Lefort de clase 3, fracturas del arco mandibular. Tenemos una completa deformidad facial. Aquí se hizo el abordaje por vía oral, con un videolaringoscopio, afortunadamente se pudo. Y aquí tenemos algunas imágenes de las fijaciones orales. Si vemos, se ve un poco cruento, se ve que hay varios puntos donde se aborda las lesiones. Entonces aquí el manejo de dolor muy importante para la recuperación postoperatoria. Nuestra inducción tiene que ser escalonada y metódica. Primero, la preparación, recordemos el monitoreo estándar, que incluye capnografía y, si se puede, transmisión neuromuscular, la preoxigenación adecuada, 3 a 5 minutos, la aspiración de la vía aérea antes de intubar, y la presencia de materiales para el abordaje de la vía aérea, diferentes tubos, estiletes y equipo presentes, y optimizar la posición del paciente. La premedicación, comentamos como primer agente idealmente alfa-2 agonistas de primera instancia dexmedetomidina, la lidocaína por vía endovenosa, que nos va a ayudar a reducir la reactividad de la vía respiratoria para reducir eventos de laringoespasmo y broncoespasmo, y midazolam en casos selectos, sobre todo en pacientes de cirugía electiva. El uso de opioides, idealmente opioides ultra rápidos como es el remifentanilo, de igual manera no está disponible en todos los hospitales. La ventaja que tenemos de este fármaco es que una vez la eliminación de la suspensión de la perfusión, en 15 minutos se elimina el efecto de este fármaco potente, y el efecto de los opioides se va a ver eliminado en este tipo de pacientes. Recomendado sobre todo para paciente con SAOS, con una vía aérea difícil muy marcada, pero recordando que aquí el efecto analgésico se ve limitado. La otra opción, fentanilo, sufentanilo, que es más común que tengamos en los hospitales y tiene una vida media sensible al contexto corta en relación a otros opioides, que nos va a permitir perfundirlo con un poquito más de seguridad. Aquí concentraciones de 2 o inclusive 3 nanogramos por mililitro van a ser suficientes para brindar adecuada analgesia y permitir una ventilación al momento de la extubación. El uso de hipnótico, dependiendo de las características de nuestro paciente, propofol, letomidato o ketamina. Los relajantes neuromusculares de acción corta, idealmente recurrón o succinilcolina. Y una vez que se hace el abordaje de la vía aérea, confirmar con capnografía, como gold estándar, utilizar técnicas de ventilación protectora, ya sea que decíamos anestesia general balanceada o total endovenosa, y una vigilancia estrecha de la hemodinamia y la oxigenación. Vamos a ver cambios durante todo el procedimiento. Entonces, buscar la mejor oxigenación y perfusión para nuestro paciente. Los objetivos intraoperatorios que vamos a tener en este tipo de cirugía, ya lo comentamos, la oxigenación y ventilación, guiándonos por la capnografía y capnometría, evitar la hipoxemia y la hipercapnia, la estabilidad hemodinámica, una adecuada presión arterial y frecuencia cardíaca, perfusoria en aquellos pacientes que lo requieran,
Va a haber una respuesta simpática atenuada, o bueno, vamos a buscar una respuesta simpática atenuada más bien. La reducción del sangrado. Aquí vamos a usar la técnica de hipotensión controlada. Esto va a ser sobre todo en pacientes jóvenes, pacientes que no tengan comorbilidades. Va a permitir que usemos presiones arteriales medias de 55 a 65 milímetros de mercurio o un 30% de los signos vitales basales para disminuir el sangrado de los tejidos. Al disminuir la presión arterial, disminuye la disponibilidad de sangre, por decirlo así, en los tejidos y por lo tanto menos sangrado. Y los estudios nos mencionan que con esta técnica disminuimos aproximadamente 150 a 300 mililitros en fracturas como son las fracturas de Lefort. El uso de antifibrinolíticos y vasoconstrictores locales, el más común que actualmente tenemos es el ácido tranexámico, idealmente dosis de carga de 1 gramo o a 10 miligramos por kilo de peso. Y si tenemos disponibilidad para usar en perfusión, de 1 a 5 miligramos por kilo. Esto es extrapolado de algunas otras guías de trauma, sobre todo, pero tiene muy buena evidencia en cirugía ortognática y vasoconstrictores locales que haya disponibilidad o incluso la infiltración de lidocaína con epinefrina para usar este efecto. Un campo quirúrgico óptimo con hemostásticos tópicos y la aspiración constante y control de sangrado y secreciones. El balance hídrico adecuado, recordar una fluidoterapia racional con cristaloides, si hay un sangrado importante, antes de usar transfusión, tratar de agotar las técnicas con uso de coloides como es la albúmina y una normotemia perioperatoria, tanto para la estabilidad hemodinámica y un adecuado funcionamiento de aminas o la eliminación de los agentes anestésicos. Y la seguridad y recuperación al término de la cirugía, pues una extubación controlada durante la cirugía, la protección ocular y el posicionamiento. La recuperación tiene que ser realmente según protocolos ERAS, es decir, poco dolor, náuseas o vómitos postoperatorios nulos y los menos días de cama. ¿Cómo vamos a lograr esto? Pues con una analgesia multimodal, que va a ser la base de nuestro manejo analgésico. Muchos de los pacientes, como ya comentamos, tienen distorsiones faciales o inclusive el trauma. Va a ser que puntos de referencia que utilizamos para los bloqueos puedan ser no tan claros o inclusive por estos mismos tipos de lesiones puede ser difícil que podamos usar anestesia regional. Entonces, ante ese contexto, tenemos la alternativa de fármacos por vía endovenosa o por vía oral. La base de nuestra analgesia va a ser el paracetamol, porque es un fármaco que tenemos disponible universalmente. Hay tanto en tabletas como fármacos endovenosos y afortunadamente es un fármaco que es barato, tiene características analgésicas, antipiréticas y da un efecto aditivo de la analgesia sobre los AINES. Entonces, podemos utilizarlo 1 gramo, ya sea en vía intravenosa o vía oral, cada 6 a 8 horas, máximo 4 gramos al día. El uso de AINES, sobre todo aquellos AINES que tienen mayor relación con el dolor de tipo óseo, como pueden ser el ketorolaco, ibuprofeno, celecoxib o diclofenaco, que podemos usar en esquemas de 6, 8 o 12 horas, dependiendo del analgésico, y con el paracetamol va a tener este efecto aditivo. Los corticosteroides, que más que nada lo vamos a utilizar con dos fines, que es la disminución del edema facial o de las estructuras de la vía respiratoria, y para la prevención de náusea y vómito postoperatorio. Dexametasona de 4 a 8 miligramos, idealmente antes o durante la inducción. Si hay mucho edema facial, podemos utilizar hidrocortisona 100 miligramos vía intravenosa cada 8 horas. Otros agentes que podemos usar para el manejo del dolor, antagonistas de los receptores NMDA, ketamina, sulfato de magnesio, actualmente más sulfato de magnesio por la disponibilidad que tenemos, pero ambos fármacos que pueden usarse en bolo o en perfusión nos van a ayudar a disminuir también el uso de opioides. Agonistas alfa 2, como es la dexmedetomidina, que igual se puede usar tanto en la premedicación como bolo o en perfusión como ahorrador de opioides. Tenemos también los anestésicos locales, como es la lidocaína, que podemos usar en perfusión, pero aquí no la menciono tanto porque hay que valorar bien el contexto. Si usamos anestesia regional, ver que no llevemos a dosis tóxicas, elegir o los bloqueos o la perfusión. Muchas veces si combinamos, sobre todo por un tiempo prolongado, incrementamos el riesgo de toxicidad sistémica por anestésicos locales. Entonces, escoger idealmente uno de los dos y complementar con algún otro de los fármacos para la técnica multimodal.
Si esto falla, pues tenemos opioides de rescate. ¿Qué podemos utilizar? Morfina de 50 a 100 microgramos por kilo de peso, fentanilo de 0.5 microgramo por kilo o tramadol. Idealmente tratar de no utilizarlo solo a dosis más bajas para evitar tanto los riesgos de náusea y vómito en el postoperatorio o los efectos adversos de los opioides. Recordando que el uso de opioides en el postoperatorio aumenta los puntos de la escala de Affel que utilizamos para la valoración del riesgo de náusea y vómito postoperatorio. Entonces, si podemos optimizarlo y utilizarlo lo menos posible, sería muy beneficioso para nuestro paciente. Aquí la anestesia regional va a estar guiada o principalmente va a ser por los puntos del bloqueo del nervio trigémino. Vamos a tener tres ramas, B1, B2 y B3, que vamos a abordar superficialmente por los bloqueos supraorbitario, infraorbitario y mentoniano. Estos nervios van a salir a través de cada uno de los forámenes, foramen supraorbitario, foramen infraorbitario, foramen mentoniano. Aquí hacen una línea que es la línea pupilar, que podemos guiarnos por referencia donde está la pupila. Arriba está el foramen supraorbitario, por abajo del ojito el foramen infraorbitario, y si hacemos una línea trazando por donde están los caninos o premolares, el foramen mentoniano. Aquí hacemos el bloqueo de estos nervios a nivel superficial. Normalmente con 0.5 a 3 mililitros de volumen recomendamos de 2 a 3 mililitros con un anestésico idealmente de larga duración como es bupivacaína o ropivacaína, y nos va a dar una buena perspectiva del manejo del dolor. Para bloqueos profundos, bloqueo maxilar para B2 y bloqueo mandibular para B3. Hay técnica intraoral y extraoral. Como anestesiólogos, principalmente nosotros utilizamos las técnicas extraorales. Los maxilofaciales nos ayudan con el abordaje intraoral. Aquí una foto de un caso también donde marcamos los puntos de los bloqueos infraorbitarios y mentonianos. Esto fue para cirugía ortognática y que nos ayuda para el manejo del olor y la disminución del uso de opioides durante el transoperatorio. ¿Qué vamos a hacer o qué bloqueo dependiendo del procedimiento? Para cirugía mandibular podemos hacer el bloqueo alveolar inferior. Esto realmente o comúnmente lo hace el cirujano maxilofacial. Nosotros podemos usar el bloqueo mentoniano. Para cirugía palatina, de igual manera, el bloqueo alveolar inferior, el bloqueo palatino, el bloqueo maxilar. Para cirugía maxilar, bloqueos infraorbitarios o bloqueo maxilar. Dependiendo del área donde vamos a trabajar, escogemos el bloqueo que nos dé mayor rango de protección o de cobertura, pero es una muy buena técnica para disminuir el uso de opioides. No hacemos la punción directa en la fosita, hacemos un bloqueo idealmente a 90 grados y nos lateralizamos para tratar de no ingresar en los forámenes y lesionar los nervios, solo es periférico. Como segundo momento crítico, vamos a tener el momento de la extubación. ¿Cuáles factores de riesgo tenemos? Recordemos que va a haber edema facial de la vía aérea superior, sangrado, presencia de coágulos y secreciones, las fijaciones maxilomandibulares que nos van a permitir un acceso limitado y el riesgo de reintubación. ¿Qué tenemos que checar antes de extubar a nuestro paciente? Que haya una correcta hemostasia y expiración cuidadosa, que no haya secreciones en cavidad oral, si se puede aspirar cavidad gástrica para disminuir el riesgo de náusea y vómito, una reversión adecuada del bloqueo neuromuscular, recordando el TNM o transmisión neuromuscular no mide la capacidad de ventilación del paciente, mide la permeabilidad de la vía aérea, el tono laringio. Entonces es importante que nuestro paciente tenga este tono para tener presentes reflejos de protección como va a ser deglución o detusión. Una ventilación espontánea y eficaz con oxigenación estable. En algunos casos, como son pacientes con vías aéreas difíciles muy marcadas, que el paciente esté despierto y cooperador, y considerar la prueba de fuga y la evaluación del edema. Esto, ¿cómo lo realizaremos? Tomando un ejemplo, un paciente que tengamos un volumen tidal de 400 mililitros con el manguito insuflado, vamos a desinflar el manguito o el globo, y tiene que haber una pérdida de un 20 o un 30%, es decir, metiendo entre 270 a 300 mililitros de volumen.
esa pérdida nos habla de que no hay edema en la vía respiratoria. Esto nos va a dar guía para que pueda ser más fácil la extubación o con mayor seguridad. Aún así, tenemos que, preferir extubar despierto al paciente si lo permite. Pacientes pediátricos, idealmente hay que hacerlo en un adecuado plan anestésico por el riesgo de laringoespasmo y broncoespasmo, pero adultos muchas veces lo permite bien. Posición semisentada y oxígeno suplementario. Tener listo el equipo de abordaje de la vía respiratoria por si hay una falla en la extubación y equipo para aspiración de secreciones. Una vez que hayamos extubado a nuestra paciente, una vigilancia estrecha en la recuperación o en la unidad de cuidados intensivos, según sea el caso, vigilar la posibilidad de obstrucción por laringoespasmo, broncoespasmo o secreciones, la aspiración de sangre o moco si es que sigue produciendo nuestro paciente y definir un plan de rescate quirúrgico si es que falla la ventilación. Entonces, la progresión va a ser evaluación de riesgo, optimizar condiciones, la extubación planificada y con calma, la vigilancia estrecha en la recuperación y si es que hay algún evento adverso, rescate inmediato si es necesario. Aquí hay un ejemplo de un paciente que hacemos de cirugía ortognática en el cual hay la fijación maxilomandibular. Entonces, no hay acceso a la vía aérea. ¿Cómo hacemos la extubación? Con cánulas nasotraqueales. Aquí en la foto tomada de un videolaringoscopio, podemos ver la posición de la cánula que está cerca de la glotis, no toca la glotis, pero nos permite una vía de acceso para ventilación o aspiración de secreciones. Y aquí en el siguiente video vemos al paciente ya extubado en ventilación espontánea con los efectos residuales de la anestesia, pero ventilando adecuadamente, manteniendo una buena oxigenación y perfusión. Ahí en monitor de signos vitales vemos al paciente muy tranquilo, con una adecuada oxigenación, inclusive sin un aporte de oxígeno y los efectos residuales de lo que es la hipotensión permisiva. ¿Qué complicaciones vamos a tener en la vía aérea y la ventilación? Ya lo mencionamos mucho, el edema facial, la obstrucción postoperatoria posible por secreciones, sangrado o moco, y los eventos de laringoespasmo o broncoespasmo. En los sangrados, que puede ser sangrado activo o residual, el dolor y el náusea y vómito en el postoperatorio, lo mencionamos, tratar de cubrir esto con analgesia multimodal o uso de bloqueos regionales. La náusea y vómito va a estar presente en muchos de estos pacientes. La mayoría cumple con un puntaje de escala de AFL de 3 o 4. Entonces, idealmente, por lo menos de base, 2 antieméticos, si no, utilizar un triple esquema. Algunas otras complicaciones como obstrucción de hipoxemia, el riesgo de broncoaspiración o el fracaso de la extubación. ¿Qué factores de riesgo van a ser? Recordemos la fijación maxilomandibular, cirugías prolongadas, hay cirugías que inclusive se llevan 8, 10, 12 horas, en lo cual hay que evaluar si el paciente no vale más la pena sacarlo a terapia intensiva, esperar que desinflame los tejidos y una extubación programada posteriormente, la distorsión anatómica que queda y sobre todo paciente con SAOS y obesidad es un paciente que tiene mucho factor de riesgo para falla de la extubación. A ese es el paciente que tenemos que extubar despierto, sin relajante e idealmente sin el uso de opioides en el posoperatorio. A manera de conclusión, los puntos que tenemos que vigilar en este tipo de cirugías van a ser la vía aérea, anticipar la vía aérea difícil, programar o pensar siempre en una oxigenación adecuada y asegurar el acceso de la vía respiratoria, coordinarnos mucho con nuestro equipo quirúrgico por el sangrado y sobre todo por la vía aérea que está compartida. El punto de base de nuestra analgesia va a ser la analgesia multimodal y regional y que la extubación sea planificada y vigilada posteriormente. No hay que precipitarnos y que sean las mejores condiciones. Presento las referencias que utilizamos, la mayoría son referencias de los últimos 3 a 4 años, sin embargo hay bibliografía un poquito más antigua que da muchos muy buenos puntos para el manejo de estos pacientes, pero casi todos son referencias muy actuales, revisiones recientes que tiene pues alto nivel de evidencia y puntos de buena práctica. Finalmente, quisiera agradecer a mi equipo quirúrgico, al doctor Iván Martínez y al doctor Juan Manuel Martínez, que son 2 amigos y cirujanos maxilofaciales con los cuales llevamos mucho tiempo trabajando, ya más de 5 años trabajando.
en los cuales confío ampliamente y me dieron también mucho de los elementos para que podamos hacer esta presentación. Les agradezco mucho también su participación en esto, el aprendizaje que nos dan. Y pues finalmente aquí les presento mis datos de contacto, redes sociales y pues estoy abierto a cualquier duda que tengan. Espero que la presentación haya sido de su agrado, que sea complementaria para su práctica médica y sea muy, muy productiva. Gracias. Muchas gracias, doctor. Lo que siempre buscamos son ponentes como usted que tengan la parte teórica y la parte práctica muy bien, las dos. Y las imágenes que nos mostró, los videos que nos mostró, están impresionantes. A mí, Le bueno, no agradezco. veo dudas en el chat, lo que veo felicitaciones. A mí me quedó un poquito de duda sobre cómo sabía usted que había edema. Creo que inflaba o... Sí, me regreso un poquito a esa diapositiva. Aquí está. Bueno, aquí las consideraciones de fuga. ¿Cómo vemos a edema? Normalmente uno sí es gráfico, sobre todo en cirugía ortognática o reconstructiva, por el uso de los separadores, los tejidos sí se ven inflamados. Nosotros tenemos la perspectiva del paciente inicial, los labios se ven hinchados, edematosos, se ven rojos, inclusive a veces puede haber un poquito de lesión. Muchas veces se utiliza crema de hidrocortisona durante el transoperatorio para tratar de disminuir la inflamación de estos tejidos. Uno es visual y la segunda, perdón, es con esta prueba de fuga. Por eso les decía el ejemplo. Nosotros cuando hacemos la intubación o la canalización de la vía aérea, el tubo usualmente no queda al ras, o sea, no queda tan fijo o bueno, tan pegado a la vía aérea. Entonces, cuando canalizamos, normalmente insuflamos el globo para la pequeña fuga que pueda estar presente. Al término de la cirugía, si nosotros desinflamos esta cánula o el manguito que va a haber, tiene que haber cierta pérdida. Normalmente, si metemos 400 mililitros, nos va a censar de regreso 400 mililitros. Nosotros podemos evaluar que no hay o considerar que no hay un edema de la vía aérea una vez que al desinflar hay una pérdida del 20 al 30%. Es decir, yo meto 400 mililitros, de regreso me tiene que censar 270, 300 mililitros aproximadamente. Si censo los 400 igual, quiere decir que a pesar de que ya desinflé el neumotaponamiento, hay suficiente edema de la vía respiratoria que permite o imposibilita que haya fuga. Ahí consideraríamos el uso de esteroides de acción rápida, como es la hidrocortisona, para tratar de disminuir este edema de la vía respiratoria. Pero también ahí sería bueno considerar con el cirujano la posibilidad de que el paciente se vaya intubado a una unidad de cuidados intensivos, que desinflame y posteriormente programada y secuencialmente hacer la extubación del paciente, porque ese es un paciente que potencialmente va a tener falla en la extubación. ¿Ustedes tienen una cantidad de horas para considerar ya no extubar a un paciente de vía aérea, de cirugía ortognática? Mire, yo he tenido cirugías ortognáticas de 6, 8, 10 horas. Ahí tomamos mucho los antecedentes del paciente, es decir, que no tenga comorbilidades, la evaluación física del paciente, que hacemos nosotros el día de la evaluación preanestésica y los estudios de imagen que tiene el cirujano. Y una vez al término, hacemos todo este tipo de pruebas. Si vemos que la tasa de concentración de los opioides es baja, que no hay ninguna alteración en la oxigenación a pesar de las pruebas de fuga, vemos que el paciente hay reversión farmacológica, ventila adecuadamente, mete buen volumen, tiene buena dinámica, buscamos extubarlo, porque la mayoría de estos procedimientos son cirugías selectivas y como le digo, son pacientes sin comorbilidades que afortunadamente su edad y esa ausencia de comorbilidades hace que cooperen lo suficiente para que puedan ser extubados. Pero si veo que el paciente tiene edema respiratorio, hubo mucho sangrado, mucha manipulación de los tejidos, porque también los cirujanos comentan cuando hacen las fracturas del Lefort o las fracturas mandibulares que hubo mucho problema,
preferimos dejarlo intubado, pero realmente han sido las menos de los casos. La mayoría, aunque sean 6, 7, 8 horas de cirugía, se extuban bastante bien. Más que nada sería en el contexto de trauma, en tumores y sobre todo pacientes con varias comorbilidades o de una edad avanzada. Ok, doctor, no veo dudas, solo felicitaciones. Muchas gracias por su ponencia, por todo lo que nos compartió y también felicidades a su equipo que tiene un excelente anestesiólogo y entre los tres pues hacen un gran equipo. Sí, muchas gracias. La verdad es que pues los cirujanos muy buenos, ellos también hacen su investigación, presentan artículos. De hecho, tratamos todos de actualizarnos. Yo vengo de un curso de Ámsterdam para manejo de la vía aérea difícil con fibromialgia en paciente despierto. Ellos vienen de Bélgica y de Italia de cursos de actualización precisamente y usar las guías y artículos más recientes para guiarnos por las evidencias y poder hacer el trabajo de la mejor manera posible. Se nota. Pues agradecemos a todos. Esta fue la sesión de junio y nos vemos. Adiós, que tengan bonita noche. Les agradezco mucho. Gracias.